su clasificación. Y la clasificación es de dos. Por ejemplo, dos clases. El primero son números simples. Números simples. Y tenemos los números compuestos. Números compuestos. Ya está. Los números simples, a su vez, tienen un subgrupo. ¿Quiénes son? Están agrupados de dos formas. La unidad, o sea, lo que ustedes ya conocen, el 1, pues. Y el otro es el número primo. El número primo. Ok, acá podemos poner ejemplo 2, 3, 5. Ok. La unidad no, sino la unidad. Ya está. Ahora, vamos a entender bien claro la definición. Uno dice, un número es primo cuando tiene dos divisores, el mismo número y la unidad. Pero eso es cuando se trabaja en los números naturales. Ahora toda la teoría de números está en el conjunto Z, números enteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Decir, un número es primo cuando tiene 4 divisores. Quiere decir más y menos 1. Y el número más, en el caso de 2, por ejemplo, mira, más 1 menos 1, más 2 menos 2. O sea, al considerar con su doble signo, tienen que tener 4 divisores. Eso es en Z. Cuando te digan en N, solo 2. Y los números compuestos son los que tienen en naturales más de 2. Por ejemplo, el 6. Sus divisores son 1, 2, 3 y el mismo 6. Podríamos hablar del 15. 1, 3, 5 y el 15. Okay, esos son los números compuestos. Eso es lo que quería que veas. Después, otra cosa que nos va a interesar acá que recordemos es determinar si un número es primo. Por ejemplo, $239. Preguntamos si es primo. Para saber si es primo, tú no te puedes ir pasando buscando y buscando. El primer paso es extraer la raíz cuadrada aproximada nada más de esto. Aproximada, no tienes que ponerte a sacar la raíz cuadrada, no. Aproximada. Por ejemplo, decimos 15 al cuadrado, 225. 15 al cuadrado, 225. Pero 16 al cuadrado, 256. Entonces, esto está entre 15 y 16. Tú pones ahí, pues, aproximadamente 15,5, pues. Luego, ¿qué se hace? Se escriben todos los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada obtenida, aproximada. Entonces, los números primos serían 2, 3, 5, vamos a poner acá 5, 7, 11 y 13, nada más. O sea, vamos a investigar si es número primo buscando los divisores solo hasta 13. Ya no averiguo 17, porque 17 se pasa a la raíz cuadrada. Entonces comenzamos de esta forma, dices. Este número, lo escribimos acá el número, a ver. 239. A ver, vamos a ver. De hecho, ese número no tiene mitad, o sea, no es múltiplo de 2. Tampoco es múltiplo de 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Hasta ahí todo bien. Divisibilidad por 3. 2 más 3, 5 más 9, 14. No es múltiplo de 3. Bueno, creo que en vez de aplicar la regla de divisibilidad por 7, mejor dividimos entre 7. ¿No? 23 entre 7, 3. 21. Sobra 2. 29 entre 7, no tiene. Mire usted, tampoco tiene séptimo. 11. A ver, 23 entre 11. No, acá pues no. 9 más 2, 11. Menos 3, 8. No es múltiplo de 11. No es múltiplo de 11. El 13, si lo divides entre 13 tampoco, porque mire usted, esto vamos a borrar. 239 entre 13 sería 23 entre 13, 1, sobra 10, 109, no hay. 8 por 13, 104, no. Entonces tampoco es por 13. Por lo tanto, decimos que este número es primo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa es la forma de ver si es primo o no un número, ¿no?
Obviamente, si te dan un número que termina en 5, ya sabes que no es primo, pues. Ya tiene quinta. Entonces solo se saca, profesor, y de repente tiene 19ava. No, solo calcula los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada, nada más. No quiero que estés pensando, profe, pero por si acaso, no, eso es seguro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hay acá un principio que aquí en tu hoja, en tu separata, te han puesto descomposición canónica, pero le han puesto el principio de la aritmética. Ahí está, ya ves. Bien, teorema fundamental de la aritmética. Lo que quiero que veas otra cosa es esto, mira. Números PESI. Números PESI. Eso significa números primos entre sí. ¿De acuerdo? Números primos entre sí. Entonces, ¿cuándo se dice dos o más números son primos entre sí? Cuando tienen un solo divisor común, que es la unidad. Eso es números primos entre sí. ¿De acuerdo, jóvenes? Esos son dos o más números son primos entre sí si tienen un solo divisor común, la unidad. Espero que acá usted no se equivoque, pero vamos a poner dos ejemplos. El primero vamos a poner 3, 7 y 11. Segundo, vamos a poner 2, 5 y 12, pues. Entonces la pregunta es, 3, 7 y 11 son primos entre sí. Entonces nos basamos en nuestra definición. Tienen que tener un divisor común, la unidad. Y vemos que los divisores de 3 son 1, 2, de 7, 1, 7 y de 11, 1 con 11. De tal manera que nosotros vemos que el único divisor común es la unidad. Entonces, ¿qué decimos? Que los números son primos entre sí. ¿De acuerdo? El segundo, 2, 5, 12, ¿será primos entre sí? Uno acá es 1 por 3. 2, 5 y 12, ¿serán primos entre sí? A ver, ¿qué dicen? ¿Opinen algo? Equivóquense acá. Esos números, 2, 5 y 12, son PESI. Bueno, ustedes, no sé, espero que no se hayan equivocado, pero acá cuando he hecho clase en la mañana, se siguen equivocando. Entonces lo que han hecho es esto. Divisores de 2, 1, 2. De 5, 1, 5. De 12, ahí sí hay varios. 1, 2, 3, 4, 6 y el 12 mismo. Entonces dice, profe, no son. Pero la pregunta es clara. 2, 5 y 12, ¿son primos entre sí? Sí. Porque el único divisor común de los tres, ¿quién es? El 1. Estos sí son PESI. ¿Ok? Son primos entre sí. Porque me están preguntando de 2, 5 y 12. Si me hubieran preguntado 2 y 12, ¿son PESI? Obviamente no. Pero los tres son 2, 5 y 12. Recordemos la definición. Dos o más números son primos entre sí cuando tienen un solo divisor común, que es la unidad. En este caso tienen un solo divisor común, que es la unidad. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer la descomposición canónica de un número. Descomposición canónica. No tiene nada que ver con el clero, por si acaso. Ya está. Descomposición canónica de un número. De un número. Listo. Esto es importante, ¿ah? Esto es bien importante. Entonces, por ejemplo, te dan el número K y te dice que K es a la alfa, B a la beta y C a la gamma. Y nos dicen que está en descomposición canónica. Vamos a poner acá así, en descomposición canónica. Acá hay que tener mucho cuidado. Estos números A, B y C, cada uno de ellos es primos. Ojo,
no son primos entre sí, no, son primos, nada más. Hace unos 4 o 5 años acá hay un colegio, cerca acá a la Pre, Pamer creo que es, sacaron en su libro de colegio que A, B y C eran PESI, y no es así. A, B y C tienen que ser primos, nada más. Si fuera PESI, se permitiría que el 12 puede estar acá, y eso no puede ser. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, bien. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, un número chiquito. Chiquito para entendernos. 12. 12 es 2 al cuadrado por 3. Ese es 12. Y los divisores de 12, son, vamos a ver todos, ya mira que es fácil contarlos. El 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. A ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si tú miras los exponentes de la descomposición canónica, 2, le aumentas 1, 3. Acá es 1, le aumentas 1, 2. 3 por 2, 6, acá está. Entonces vamos a decir así, cantidad de divisores positivos de K. Cantidad de divisores positivos de K. Así se va a leer, ¿ya? Cantidad de divisores positivos de K. Entonces la fórmula sería, una vez que el número está descompuesto en forma canónica, los exponentes de los números primos se le aumenta 1 y se multiplican. Entonces, este A número primo, su exponente es alfa, pones alfa más 1. Lo mismo con el otro número B, sus exponentes. Y esa es la cantidad de divisores. Esto es la cantidad de divisores. Esta es una de las cosas que vamos a trabajar hoy día, cantidad de divisores. Profesor, ¿se puede sumar los divisores? Claro, pero siempre hay que poner suma de divisores positivos de K. ¿Alguna vez preguntaron acá en Pre hallar la suma de los divisores de tal número? Si te dicen la suma de los divisores no había que hacer nada, la suma es 0. Si te dicen divisores positivos, ahí sí hay fórmula. Profesor, ¿por qué la suma de los divisores sería 0? Claro, por ejemplo el 6. Sus divisores son 1 más 1 y menos 1. Más 2 menos 2. Más 3 menos 3. Más 6 menos 6. De manera tal que si lo sumas, se va a hacer 0. Por eso ahí dice, ve, suma de los divisores positivos de K. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo estaría aquí? La suma sería así. A, su exponente es alfa más 1, menos 1. Todo esto sobre A menos 1. Luego tengo B a la beta más 1, menos 1, sobre B menos 1. Y luego C, gamma más 1, menos 1, sobre C menos 1. Ya está. Ya está. Que a veces podemos calcular tantas cosas. Por ejemplo, a veces el producto de los divisores positivos de N, de K. En este caso el número es K. Producto de los divisores positivos. Se dice raíz cuadrada del número K elevado a la cantidad de divisores positivos de K. Mira, todo es fórmula, ¿ya? Ahora, lo que quiero que pongas mucha atención, porque para algunos es cosa nueva, es el indicador de Euler. ¿De acuerdo? Vamos a poner el indicador de Euler. Indicador de Euler. Indicador de Euler. Ya está. Ahora, el indicador de Euler es un número cualquiera, ¿no? Entonces, pero vamos a decir así. Determina la cantidad de números primos, la cantidad de números primos que hay entre dos múltiplos consecutivos de un número. Debo explicar esto. De un número. Mire usted. El indicador de Euler, veamos por ejemplo el número 6. El número 6. 6 es 2 por 3. ¿De acuerdo? Entonces,
dos múltiplos consecutivos de 6, entre el 0 y el 6. ¿Quiénes hay? A ver, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces ahí, ¿quiénes serían primos con el 6? Sería el 1, ¿cierto? ¿Y quién más? Y el 5, no hay más. 2. Pero si usted compara el 6 hasta el 12, los que están ahí sería 7, 8, 9, 10, 11. A ver, ¿quiénes son primos con 6? A ver, sería el 7. 8 no, porque tiene mitad. 9 tampoco, tiene tercia. 10 tiene mitad y el 11. Y siempre va a ser así constante, mira. Entre dos múltiplos consecutivos hay dos primos entre ellos. Esto lo vamos a usar en el problema 9, creo. Acá 2. Y eso se puede calcular. ¿Cómo se calcula de esta forma? Vamos a poner así. Sea un número, vamos a poner L. Vamos a poner una cosa chica nada más. A la alfa por B a la gamma, a la beta. No vayas a pensar que solo es para 2, sino por ahorrar espacio y tiempo. Entonces, si me dice el indicador de Euler, ¿cuál será? Sería a la alfa menos 1 por A menos 1, multiplicado por B a la beta menos 1, todo por B menos 1. Ya está. Ese es el indicador de Euler. Veamos si cumple con 6. Veamos si cumple con 6. Ahora vamos a ver. Indicador de Euler para 6. Acá vamos a resaltar que no es necesario, pero vamos a escribirlo. Entonces dice que el exponente disminuye en 1, sería 2 a la 0 por 2 menos 1. Luego tengo 3 a la 1, sería 3 a la 0 por 3 menos 1. A ver, veamos. Esto es 1 por 1, esto es 1 y esto es 2. Miren, jóvenes, 2. El indicador de 6, ¿cuánto es? 2. Y efectivamente, entre dos múltiplos consecutivos de 6, solo hay dos que son primos entre sí con él, el 1 y el 5. Si quieres comparar de 12 a 18, siempre va a haber 2, 2.